Rogelio nunca fue un gran lector, pero desde la mañana en que le regalaron el recién publicado Cien años de soledad, no pudo dejar de leerlo. Él se sintió identificado desde las primeras páginas, no por la explicación que hacen los críticos literarios sobre los pueblos latinoamericanos y esas cosas. En realidad, se sintió identificado con la historia de los gitanos que llevaron el hielo a Macondo, porque le recordaba aquella vez en que unos gitanos llevaron la música a su natal Tiribiquí. Un pueblo frío, de calles tan estrechas como la mente de sus pobladores, acostumbrados a mañanas llenas de neblina y atardeceres cortos, que todos los días incluían alguna silueta de una casa humeante, que probablemente pertenecía a algún liberal que era perseguido por el constante ataque de los chulavitas y demás aficionados a la muerte casi protocolaria de la época. Él tenía apenas 9 años cuando llegaron los gitanos al pueblo. Pasaron por las calles gritando que tenían en su poder el último conjuro de Macedonia, que más de 100 hombres habían sido atrapados en un disco de acetato y que la única forma de escucharlos era por medio de un aparato que los esperaría en la plaza del pueblo. Y como era de esperar, antes de que el sol estuviera en lo más alto, el pueblo se reunió frente a la iglesia y un gigante de casi 2 metros se quitó la tela dorada que cubría aquella caja rectangular que coronaba con un cuerno. Y en ese momento se acercó un hombre más pequeño, puso el disco y empezó a empujar la palanca que hizo girar todo el mecanismo. Lo presentaron como el gramófono y decían que permitía la comunicación con las almas de músicos que habían sido atrapados en aquel disco, que era el descubrimiento del siglo y que era la forma para vencer la muerte. Rogelio escuchó con cuidado las instrucciones, pero cuando empezó a girar el disco y el sonido brotó como un torrente por aquel cuerno, el más horroroso terror lo invadió y sus piernas los llevaron temblorosas hasta la casa. Entre quejidos involuntarios, algunos monosílabos, le supo explicar a su padre que los gitanos habían hecho un conjuro que capturaba las almas y que tenían una orquesta entera en un disco. Cuando su padre, Epifanio, le quiso explicar lo imposible del asunto, Rogelio lo tomó del brazo y él mismo lo llevó a la plaza. El disco aún daba vueltas, pero el sonido era más parecido a un largo quejido que la música inicial. Epifanio sintió un escalofrío, miró al cielo con lágrimas en los ojos y apretó con fuerza sus puños. Dio la vuelta, tomó por el brazo a Rogelio y con un susurro, de manera cómplice, lo acercó y le dijo: «Mijo, esta noche vamos a salvar esas almas». Las campanas de la iglesia anunciaron la medianoche y los gitanos no alcanzaron a ver al ángel, o demonio, que llegó a visitarlos. Rogelio y Epifanio fueron jueces y verdugos. Lo quemaron todo, las mujeres por brujas, los hombres por hechiceros y los niños. Especialmente los niños fueron quemados por ser el futuro de aquella raza maldita. Detrás de Rogelio y Epifanio brilló el fuego de purificador, y con paso seguro se acercaron a los discos que contenían las almas de aquella orquesta condenada a un encierro eterno. Esperaron al amanecer para entrar a la iglesia y cumplir con la tarea. La lluvia apagó los gritos y los escombros, mientras algunos vecinos veían con mal augurio aquellas muertes. Rompieron los discos frente al altar mayor, de rodillas, y luego de un par de padres nuestros, el niño de 9 años y su padre estaban convencidos de que la orquesta iba a aparecer como un milagro, y los artistas los colmarían con bendiciones eternas. Sin embargo, nada de esto sucedió. La lluvia seguía afuera, y ellos seguían oliendo a gasolina. Salieron de la iglesia y al llegar a su casa ya habían encontrado la respuesta al asunto. Ya era muy tarde para esas pobres almas, mijo. Los gitanos los y no había manera de salvarlos, fue lo que dijo Epifanio. Esa idea lo acompañó por un tiempo. Sin embargo, con los años Rogelio aprendió el verdadero nombre de lo que hicieron, y que los discos se llamaban LP. Nadie supo lo que pasó esa noche. Rogelio cargó con ese olor a gasolina hasta el final de sus días. Ni siquiera se lo contó a su esposa Carmen. Si me preguntan, yo creo que ese fue el motivo por el que Rogelio se enamoró de ella. Pero bueno, estamos hablando de Rogelio y de su relación con Cien años de soledad. Él amó ese libro porque le hacía sentir como si nunca hubiera hecho nada de esos gitanos. En la novela seguían vivos junto a Melquiades. Gabriel García Márquez le enseñó a Rogelio que las historias son mejores en los libros que en la vida. Él amaba ese libro porque al leerlo ya no sentía el olor a gasolina.